Amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Reciban ricas bendiciones, primeramente del tercer cielo y de la iglesia, Filadelfia de Dios. Y cuando digo del tercer cielo, me refiero del Dios Todopoderoso. Predicar sobre va a ser cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y es lo que se va a predicar. Entonces, Hechos 2:1. Hechos 2:1. Ahorita vamos a leer. Y en Hechos 2:1 vamos a leer, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿verdad? Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, aquí miraban, mis hermanos, que estaban todos juntos, en un solo pensar, en una sola decisión. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de los seguidores del Señor. Estamos hablando de los apóstoles. Y aún estaba ahí la Virgen María, o como dice la traducción, estaba ahí una mujer joven, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llegó a ellos. Uno puede decir, ¿cómo es que fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Acaso es porque estaban ahí en un solo pensar? Sí, estaban ahí en un solo pensar, pero también ya había sido una promesa de parte de Dios que el mismo Jesús dijo, que Él no los iba a dejar huérfanos, que les iba a mandar al Espíritu Santo. Y así fue, se cumplió lo que Jesús dijo. Ahora, mis hermanos, cuando Jesús estuvo con sus apóstoles, Él los fue preparando día tras día, minuto tras minuto, y segundo tras segundo los fue preparando para este día. Sin que los apóstoles se dieran cuenta, Él los estuvo preparando. Porque ellos andaban con Él, donde quiera que Jesús andaba. Ellos andaban con Jesús. Y Jesús les enseñaba la palabra. Pero había cosas que ellos no entendían. Pero Jesús sabía que había cosas que no captaban. Pero el Espíritu Santo era el que tenía que hacerlos entender en su venida. Entonces, mis hermanos, no fue que fueron llenos nomás porque estaban unánimes ahí, no, sino que ya lo habían ejercitado antes con Jesús de Nazaret. Ellos habían ejercitado, porque muchos enseñamos esto quizás a la deriva y decimos que el día del Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo, pero no decimos qué pasó antes para que aconteciera todo eso. ¿Qué pasó antes? Es como el que tiene un cuerpo, el que tiene un cuerpazo, o una parte que tiene un cuerpazo para hacer pesas, y se ejercitó antes para tener eso. No nació así. Así tú, mi hermano, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ejercitarlo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ayudando, obedeciendo a Dios, en veces levantándonos a madrugada. Y si tú no te levantas, déjame decirte que Dios mismo te va a levantar, porque Él te está preparando para algo grande, te está ejercitando para algo grande. Así que si Él te levanta, tú levántate. Mira, cuando Dios levanta a uno de madrugada, o no duermes, no puedes pegar,
te pones a buscar de Dios, es porque Dios te está preparando para algo. Dios me ha estado preparando a mí para irme para allá. Ya tengo varias noches que me pasa seguido, que llegan las 4, las 5 de la mañana y yo te cuento, no que no pueda dormir, no tengo sueño. Me pongo a orar, me pongo a leer, puedo hacer todo. ¿Sí me entiendes? Pero es porque Dios me está preparando para lo que voy a hacer allá. Y Dios no nomás a mí, yo sé que Dios a ustedes también los puede preparar y los está preparando para algo, mis hermanos. Ya sea para toda la iglesia, ya sea para que le hables a alguien allá afuera, ya sea para que ores por un enfermo, ya sea para que le lleves profecía a alguien que la necesita, qué sé yo. Pero déjame decirte que Dios prepara. Dios prepara. No es que el Espíritu Santo haya llegado de repente el día de Pentecostés, mi hermano. Y no estoy contradiciendo la Biblia, sino que antes tuvieron que acontecer cosas. Antes acontecieron cosas entre Jesús y los apóstoles. Entre ellas hubo exaltación, donde Jesús, cuando el dolor de su corazón, tuvo que exhortar a los apóstoles. Pero eso era dentro de esa agenda para cuando viniera el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, tenían que pasar por esa exhortación, tenían que pasar quizás por una tristeza, tenían que pasar por algo negativo a lo mejor, mis hermanos, para llegar al día del Pentecostés. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios tiene todo un plan trazado. Y los puedes ver en su palabra. Mira, Él trazó todo esto. Antes de la fundación del mundo, Él ya lo había hablado. Él ya había hablado cómo iba a escribir su palabra, a qué escritores iba a usar. El Señor usó unos ancianos masonetas. El Señor usó a Moisés. El Señor usó profetas. Entonces, todo esto no crean que nomás se hizo así. Y si no, miren el orden tan hermoso de Dios cuando hizo la tierra. Cuando hizo la tierra, nomás vamos a ver Génesis, nomás para que vean que Dios planea todo. Y lo planea perfectamente. Fíjense que dice Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si seguimos leyendo, miramos que Dios tomó varios días y fue formándola a su gusto, aunque Él ya la tenía formada en su mente, en su espíritu. Pero Él quería ver que nosotros viéramos cómo Él trabaja, el orden que Él hace. Pero muchos indotos no entienden esto y dicen, no, es que cuando estuvo una guerra allá en el cielo, cayó Satanás. Mira, se desordenó. Eso no es cierto. Eso no fue así. ¿Sí me entienden? Sino que si yo me pongo a hacer una casa y hago la fundición primero, y viene el dueño de la casa al que se la estoy haciendo, dice, oye, pues se ve bien mal, pues espérate que la termine, porque está desordenada, espérate que yo la acabe. Así el Señor es ordenado. Él la estaba formando, la estaba haciendo. Él quería que nosotros fuéramos pacientes y entendidos, mis hermanos. Ahora, como no la predicación de eso, nos vamos a volver a lo que estábamos del libro de los Hechos. Y estábamos diciendo que Jesús, mis hermanos, ¿verdad? Que Jesús, todo esto lo planeó. Toda la palabra se planeó antes de la fundación del mundo. Yo me imagino a Dios Padre, me imagino a Jesús, me imagino al Espíritu Santo platicando y platicando, inclusive diciendo, mira, vamos a hacer a un ser que se parezca a nosotros, que tenga la misma imagen de nosotros. Lo vamos a hacer árboles, vamos a hacerle animalitos para que ellos se señoreen. Y vamos a hacerle una mujer para que se produzcan y se hagan muchos. Y vamos a darles un manual. Y en ese manual vamos a decirles quiénes somos nosotros, cómo somos nosotros, qué queremos que ellos hagan.
que nos adoren, que si quieren vivir eternos, tienen que obedecernos. Mira qué hermoso, ¿no? O sea que Dios todo lo planea. Así nosotros, cuando nosotros planeamos algo, hay que planearlo, pero hay que asegurarnos que dentro de ese plan esté Dios. Porque si no está Dios en ese plan, el plan no sirve, te va a salir mal. Pero si Dios está en ese plan, te va a salir todo bien. Porque Él es perfecto y Él todo lo puede. Entonces dijimos que el día de Pentecostés, sabemos todos que se derramó el Espíritu Santo sobre todos, cayeron como lenguas de fuego, estuvo hermoso, mis hermanos, pero nadie te dice qué pasó antes. ¿Cómo llegaron ellos ahí? No llegaron de buenas a primeras. Para que estuvieran unánimes, tuvo que haber unidad en todos, tuvo que haber un acuerdo, donde Pedro no dijo, yo soy el jefe aquí está hacer lo que yo diga. Pedro no recibe bien al Espíritu Santo, porque la soberbia no es buena delante de Dios. Tuvieron que estar todos ahí, y como dice unánimes, quiere decir que todos estaban en un acuerdo, y estaban, mis hermanos, en unidad, en amor, porque todos se amaban, porque Jesús es lo que les dijo, que se amaran. Entonces todo ese grupito que estaba ahí, mis hermanos, estaban en amor, estaban buscando a Dios, pero como les dije, ya habían sido ejercitados por el mismo Jesús. Ya les había enseñado lo que era bueno y lo que no era bueno. Ya les había enseñado, mis hermanos, que no vivieran el ojo por ojo ni el diente por diente, que no fueran vengativos. Ya les había enseñado que no querían, que no era bueno que uno estuviera encima del otro en este aspecto. Cuando unos querían el trono, estaban allá a un lado del Señor, y querían el trono, ¿se acuerdan? Y yo les digo que no era de Él decidir eso. Y les digo, ustedes pueden ser tomando el mismo vaso que yo tomo, pueden hacer esto, sí, pueden hacer esto, sí. Entonces, mis hermanos, no es bueno, nunca fue creernos más que nadie. Todos somos iguales. Yo siempre se los he dicho a ustedes aquí, que yo no soy más que ustedes, que soy igual. Yo necesito de Dios al igual que ustedes. Entonces estos hombres estaban aquí en el día de Pentecostés, fueron ejercitados antes. No que buenas a primeras, ¿verdad? Sí, dice que de repente llegó el Espíritu Santo ahí, pero estudiando la Biblia, ¿verdad? Ya sabemos lo que deriva de repente, ¿verdad? Que viniera de repente así, tenían que ser ejercitados. Yo recuerdo una vez que hicimos ahí con Francisco, en el garage, estamos haciendo un servicio, ¿se acuerdan? Y no es por nada, pero ¿sí se acuerdan lo que pasó ahora? De repente, mis hermanos, vino un viento tan fuerte, entró un viento tan fuerte, ¿sí se acuerdan, hermano? Entró un viento tan fuerte que nos sorprendimos. Sentimos una presencia tan fuerte que nos sorprendimos. Ahora, no estoy diciendo que fue de Pentecostés, ni respeto, ¿verdad? Sino que para nosotros fue muy hermoso ese día, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, igual nosotros no recibimos esa presencia nomás por recibirla. Ya habíamos ejercitado meses antes, quizás años antes, aquí en la iglesia, ¿verdad? Y otros servicios que habíamos hecho. Entonces, mis hermanos, uno tiene que ejercitarlo, porque miren, hay personas que no vienen a la iglesia, que vienen una vez al año, o 3 veces, o por decir, una vez cada 3 meses, y son llenas del Espíritu Santo y lloran, porque fueron llenas del Espíritu Santo, pero salieron de aquí y volvieron a lo mismo, volvieron a lo mismo, porque no estaban ejercitados. ¿Ya entendieron? Sino que Dios quiso darles una probadita para que vean lo que les espera en el Espíritu si obedecen. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, así es. El Espíritu Santo nos ama, pero también Él quiere que nosotros estemos ejercitados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ejercitados?
que siempre estés en la presencia de Dios, que siempre hables con Dios, que estemos hablando continuamente, porque así lo hicieron los profetas de la antigüedad. Isaías, por ejemplo. Y si tú estudias a los profetas, miras que todos ejercitaban, buscaban a Dios. Cuando llegaba el momento que los buscaba un rey y le decían, ¿qué dice el Señor? ¿Iré a pelear contra este? ¿Voy o no voy? ¿Cuándo voy? ¿Me va a dar al enemigo? O sea, ¿voy a ganar o voy a perder? El profeta contestaba y decía, así dice Jehová. Santo Dios. Dice, así dice Jehová. ¿Ves? Porque yo los entregaré en tu mano. Pero aquel rey ya había ejercitado. Aquel rey ya había hablado con Dios antes de hablar con el profeta. Aquel rey ya había ayunado. Aquel rey ya estaba en la presencia de Dios. Hubo reyes que ciertos profetas les contestaron, voy a hablar con Jehová y mañana te tengo la respuesta. Pero no puedo decir por eso. Porque estos hombres ejercitaban, por decir, buscaban de Dios. Los profetas buscaban de Dios para ser profetas. Ahorita hay muchos profetas. Parece nido. Hasta ganas de llorar, ¿verdad? Está lleno de internet de profetas. Sinceramente, escuchen de profetas falsos, porque ustedes estén que decir. Ay, a mí me da mucha tristeza. Y lloro por ustedes y me duele, pero tengo que decirle. Si un profeta me mira en este día, ya con eso yo estoy contento. Pero escúchenme, ellos dicen que profetas, mi respeto para los profetas, pero aquellos pues, entre comillas y no lo son. Nomás esperan que va a pasar algo y ya lo profetizan. ¿Por qué no lo profetizan antes de que pase? Entonces, dijimos, mis hermanos, que cuando estaba en el día de Pentecostés, se tuvieron que ejercitar antes. Anduvieron con Jesús, mis hermanos. Anduvieron con Jesús ciertos años para poder llegar al Pentecostés. Y no nomás eso, mis hermanos. Para llegar aquí, tienen que entender que para llegar al Pentecostés pasaron cosas. ¿Y quieren que les diga una de ellas? ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿Por qué de tal manera? Tuvo que cumplirse todo eso. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario, dar su vida antes del Pentecostés. O sea que se tuvo que pagar un precio y la gente no mira eso. Ahora nosotros como hijos de Dios, que ya pasaron tantos años, que siempre decimos que, porque nos enseñaron la historia, que pasaron 2000 años, ¿verdad? Solamente Dios sabe si sí pasaron 2000 años o pasaron. Perdón. Sí, de Jesús aquí, solamente Dios sabe. Escuchen lo que le voy a decir. Solamente Dios sabe si pasaron 2000 años de Jesús aquí. Porque hubo un hombre, que no voy a dar su nombre, para si está vivo no tener un problema, ¿verdad? Pero este hombre reveló ciertas cosas. Le dijeron varias veces, le llamaron la atención, que no hablara. Yo no sé, yo no lo he visto en internet, puros videos viejos. Se le sentenciaron y dijeron, no hables de esto, no hables de aquello, no estés diciendo esto. Este hombre trabajó como 35 años y estaba revelando muchas cosas, muchas. Y dijeron que no hablara. Y ya desapareció. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque él reveló que en realidad no es la historia que nos han enseñado, que son 2000 años. Dijo él que Jesús existió hace 900 años. Y le dijeron, ¿tienes tu pruebas de lo que está hablando? Por mis pruebas. A ver, dime una de ellas. Dice, hay muchas. Dice, pero dime una. Dice, bueno,
Si tú miras los dibujos de los famosos, fíjate bien en la firma y en las fechas. Entonces, él dice también que se reunió él y otro que tenían lo mismo, opinaban lo mismo que hace 900 años. Se reunieron con mucha gente importante y estos empiezan a hablar. Y dice que, no, hombre, veras andaba, casi los golpeaban, los romanos, por haber dicho que de hace 900 años, y no 2000. Ahora, para nosotros los cristianos, sean 2000 o sean 900, nosotros amamos a nuestro Señor, ¿verdad? Ya sean 900, ya sean 2000, no ya sé. Nosotros amamos a nuestro Dios. Ya Dios juzgará a los de la historia si nos están mintiendo. Lo que sí sé que nuestro Dios es real, ¿verdad? Entonces, como les iba diciendo, se tiene uno que ejercitar. Entonces, si tú quieres ser un ungido, tú tienes que ser ejercitado. Tienes que, si no, la unción no va a estar con nosotros, no va a estar con nosotros. O sea, la unción, cuando digo de la unción, es el Espíritu Santo. Para eso nosotros tenemos que ser ejercitados, practicar el ayuno. Y lo mero difícil, mis hermanos, aguantarnos unos a otros. Perdonar. Aguantarnos unos a otros es algo difícil, porque a veces no nos entendemos, ¿verdad? Pero tenemos que sobrellevarnos y pasar todo esto para tener el Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo ama tanto a aquel que hizo el error como el que no lo hizo, porque Él es perfecto. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que ejercitarnos, tenemos que vivir una vida santa delante de Él. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos sobre nosotros, mis hermanos. Los ojos de Dios están puestos sobre ti y sobre mí. Entonces Él, mis hermanos, lo mira todo. Todo. Aquí en el Salmo 101, versículo 6, que me vino a la mente este versículo, ¿verdad? Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Pensando conmigo. Esta cita no lo he apuntado, de todos todas me las dio teniendo yo ya. Y ahorita me dio esta otra, lo que estoy hablando. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y fue el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Fíjense, dice: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Cuando tú haces algo, ya sea que tú haces una mesa de madera, o haces una ventana de madera, primero vas a ejercitarte para poder hacerla, hasta que te salga bien. ¿Sí o no? No la vas a hacer nomás así de buenas a primeras. Tienes que agarrar tu martillito, tus clavitos, tus tornillos, tu pegadura, algo con que cortar, hasta que la hagas bien para la medida que tú necesitas. Así tú aquí, en el término espiritual, mis hermanos, tenemos que ejercitarse. Entonces, para eso, mis hermanos, tenemos que aguantar muchas cosas. Tenemos que aguantarnos unos a los otros. Tenemos que aguantarnos unos a los otros. Obedecer a Dios en lo más que podamos, porque Dios mira cuando uno se está ejercitando, cuando uno se está esforzando. Porque como les dije, es difícil aguantarnos unos a los otros, pero Dios quiere que nos aguantemos unos a los otros. Lo miramos en Caín y Abel. Como Caín no pudo entender a Abel, ¿verdad? No se la pudo llevar bien con él de toda la vida. ¿Sí me entienden? Nosotros ya los cristianos nos tenemos que aguantar unos a los otros. Y tan difícil también, mis hermanos, porque en la iglesia hay muchas cizañas. Hablamos con una iglesia tiene ya de 100 miembros para adelante. Mis hermanos, no todos son espirituales, no todos están ahí sobre Dios. No todos. Qué bueno que dijera yo, no, pues sí, todos son de Dios, pero no, la
Biblia nos habla de que hay cizaña. Entonces, nosotros los que no somos cizaña, tenemos que aguantar a la cizaña. Tenemos que verlos con amor. Y es difícil, pero es lo que quiere Jesús. Es lo que quiere Dios. Entonces nosotros, mis hermanos, recuérdense, por usted ya tiene ejercitando, usted aceptó a Cristo en su corazón, usted lo viene ya practicando, está en práctica, está en peregrinación en el cristianismo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra cristiano? Cuando usted le dice a alguien, yo soy cristiano, usted está diciendo otra palabra. Que cristiano quiere decir ungido. Tú le estás diciendo, estoy ungido. Es lo que le estás diciendo. Por eso es que nosotros no consideramos cristianos a los que no son seguidores de Jesús, no los consideramos cristianos, porque no consideramos que tengan el Espíritu Santo. Entonces piensa dos veces cuando usted diga, soy cristiano. Si le va a decir a alguien, soy cristiano, vale más que usted esté ejercitado y vivir en santidad y mostrar un Cristo de poder y no un Cristo débil, porque el Cristo débil no existe, existe el Cristo de poder. Incarnos Deus, realmente. Vamos a ver Hechos 5:32. No existe cuando vemos Hechos 5:32. Hechos 5:32, un ratito para estar que no lo tocó. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí está. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. ¿Sí miran cómo está esta marca aquí? ¿A quién? ¿A quién les dio Dios el Espíritu Santo? A los que lo obedecen. A los que lo obedecen para poder ser ungidos. Entonces, si nosotros no obedecemos a Dios, por mucho que digamos nosotros, todos los cristianos, hay mucha gente que ayuna, pero el ayuno no pasa del té. ¿De qué decir? ¿Por qué? Aquí la palabra dice airaos por no. Es como cuando Jesús nos habla de Jesús que entró al templo y estaban ahí vendiendo. Y agarra Jesús y empieza a sacar todo y agarra una sopa y los empieza a sacar. Una vez me preguntó una persona y me dijo, oye, pastor, aquí Jesús se enojó. Y dije, no, Jesús no se enojó. Se airó, que es diferente, es bien diferente. No, yo creí que se había enojado. Y dije, no. Jesús no se enojó, sí agarró una sopa. Hago un ejemplo, aquí ustedes que son padres y yo también. Hay veces que sí le ha pegado a su hijo y no está enojado, simplemente lo está corrigiendo, pero usted no tiene coraje con su hijo en ese momento. Nomás lo corrigió, se airó, pero no se enojó. Pero hay veces que sí nos enojamos, pero Jesús no es como muchos piensan y interpretan esta palabra diciendo que se enojó. Al decir que se enojó, entonces está diciendo que pecó. Jesús no pecó, Él es santo, sino que Él hizo su trabajo que tenía que hacer. Porque ya estaba profético ahí, ya estaba escrito. Él se airó, que es diferente de enojarse. Es como por decir, casi quebro esto, pero no lo quebré. Casi me pega, pero no me pegó. Mira la diferencia. Que si alguien tira una dentada y pasa rozando y no me pegó, pero casi me salvó. Y estoy bien a gusto porque no me pegó, pero si yo pegue, caigo por allá. ¿Ya ven la diferencia? Es mucha. Casi, y me caigo. Te caíste. O sea, los que creían que Jesús pecó ahí y que se enojó, no anden diciendo eso. Mi Señor corrigió, se airó y hizo una suerte porque tenía que hacerlo para Él poner
salir del templo, no andar vendiendo cosas ahí. Que por cierto, pastores, no se enojen conmigo. Si algún pastor no está viendo, no te enojes. Te pones a vender desde el púlpito, te pones a vender. Evangelista, no te enojes que te invitan a predicar y desde el púlpito empiezas a vender. Oh, ahí fuera voy a poner mis CDs, o ahí fuera tengo mis libros. Hermano, se lo recomiendo mi libro. Allá afuera tengo los libros, allá va a estar mi esposa, allá sentada en una mesita de salida. Apóyennos, por favor. Lo que Jesús lo que no le gustó. Ya estás vendiendo en la iglesia, estás haciendo lo mismo. Pero que lo quiero para el evangelio. Ya sé, no tienes que vender nada en la iglesia. Allá afuera, cuando vayan saliendo, mejor diles. Allá afuera, bien afuera. Diles que si quien te quiere apoyar. Yo sé que no les gusta. No les gusta. Miren, pastores, cuidado quien sube en su púlpito. No permita que nadie venda en la iglesia y que despoje de su dinerito a sus ovejitas nomás así. Ellos, miren, ellos trabajaron duro para ganar su dinero. Con el sudor de su frente ganaron su dinero para que otro venga y se los quite y se aproveche. Oh, que mi libro, usted ganan tanto. No, mis hermanos, el evangelio no es un negocio de dinero, es un negocio grande. Sí se necesita el dinero, pero así. A Jesús no le gusta eso, a Dios no le gusta eso. Sigamos con nuestra predicación, más que van brotando flores y hay que decirles cómo huelen estas flores. Entonces, mis hermanos, en San Juan 4:22, el que me encuentre me puede leer. San Juan 4:22 al 23. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los justos, de los judíos. A la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí está. Entonces, acuérdense, estamos hablando sobre cómo ser lleno del Espíritu Santo. Ya sabemos que para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que, recuerden que hablamos de Hechos 2:1 en adelante. Tenemos que ejercitar. ¿Qué es ejercitar? Tenemos que poner en práctica la palabra, vivirla, no nomás leerla, es que vivirla. Para que el Espíritu Santo esté en nosotros, tenemos que vivir la palabra. Si no la estamos viviendo, ¿cómo va a estar Él en nosotros? Así no. Tenemos que poner en práctica esta bella y hermosa palabra. Y ya que la pusiste en práctica, la estás poniendo en práctica, dentro de la práctica, ejercitar el adorar a Dios. Porque está el adorador que es común. Por eso es que dice en espíritu y en verdad. Y en verdad se está refiriendo al verdadero adorador. Y cuando dice nomás adorador, es el común. Hay mucho adorador en el cristianismo, pero son comunes. Los comunes se van a quedar aquí, no se van a ir, ¿verdad? Porque el Señor no viene por un cristiano común, no viene por un cristiano cualquiera, viene por un verdadero adorador. Por ese es por el que viene el Señor en el rapto de la iglesia. Viene por un verdadero adorador, no por el común, porque hay muchos que son comunes, que adoran, pero son comunes por decir, adoran, según ellos, y lloran, y gritan, y danzan, pero no aman ni siquiera al que está al lado de él. No lo aman. Y si no tienen amor, no
si alguien dice que es adorador, pero no tiene amor por su prójimo, está mintiendo, no es un adorador. Porque si tú, fíjese, creo que sabrás, si no quedo mal. Primera de Juan, capítulo 1, versículo, vamos a ver, no me acuerdo si es el 24 o el 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, creo que es. A ver, búscalo. Ahí está. Ahí está. Primera de Juan, capítulo 4, versículo ¿qué era? 20. Ahí está. Entonces, si nosotros no tenemos eso y no estamos viendo a Dios, entonces, si tú no amas a tu prójimo, tú no eres un adorador, eres un mentiroso. Estás mintiéndote a ti mismo, porque a Dios no le puedes mentir, porque Él sabe que eres un mentiroso. A Dios no se puede engañar. Entonces, si tú no tienes amor por tu prójimo, preocúpate. Lo que me estás haciendo por internet, si no tienes amor por tu prójimo, preocúpate. A mí no me importa que vayas todo siempre a la iglesia y que andes bien vestido, bien trajeado, si eres evangelista, si eres pastor, pero si tú no tienes amor por nadie, tú no eres ni cristiano, eres un adorador común. Y Dios viene por un adorador en espíritu y en verdad. Viene por un verdadero cristiano. ¿Se acuerdan? No me acuerdo cómo se llamaban, pero me vino a la mente esta escritura. Jesús mira a un judío y dice: he ahí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y el hombre le dice: ¿Tú cómo, de dónde me conoces? ¿Cómo supiste? Si lo acabas de ver. Porque Jesús sabe cómo. Ahí hay un israelita en el cual no hay engaño. ¡Wow! Y tú dices: entonces los otros no son israelitas. No, sí son israelitas. Lo que Jesús estaba hablando ahí, he ahí un descendiente de Abraham verdadero, que está siguiendo los pasos de la ley. Porque Jesús en aquel tiempo hablaba de la ley, cumplía la ley. ¿Sí me entienden? Pero es lo que estaba hablando Jesús, que este judío que había visto de lejos era un verdadero cumplidor de la ley, que era un verdadero hijo de Abraham. Porque Jesús ya había conocido a muchos judíos que eran falsos, mentirosos, que no guardaban la ley. ¿Ya me entendieron? Aquí en el cristianismo es lo mismo. Jesús, porque si Jesús dice que tenemos una campaña y hay como 1000 personas en esa campaña y se aparece Jesús en el púlpito y el pastor se baja y Señor, no, y el Señor dice, se queda viendo y con unos ojos que te penetra hasta el espíritu, como dice Hebreos 4:12, te penetra y mira todo y dice: de aquí para acá, o nomás aquí en la iglesia están los verdaderos cristianos, todos los demás no. Por eso cuando venga el relato de la iglesia, Él sabe a quién se va a llevar y a quién no, porque Él nos conoce cuáles somos y cuáles no somos. Es como haz cuenta que estas son puras agujas y hay plástico entre las agujas y pasa un imán gigante. ¿Qué se va a llevar? El metal, y el plástico se va a quedar ahí. Así nosotros, mis hermanos, preocupémonos. Ahora, hay muchos que dicen: no, el rato de la iglesia ya nos dijo, no, ya no vení, vamos a pasar la tribulación. Ándale, pues, vamos a pasar. Ahorita me vino otro versículo, por eso es bueno que citemos los versículos, pero siempre me gusta asegurar, ¿no? Se me hace que es Apocalipsis 3:10, váyanse ahí. Ojalá no me haya equivocado. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso está hablando de la gran tribulación, porque está hablando de ¿qué? Del mundo entero. Porque desde la fundición del mundo ha habido, sí ha habido, ¿cómo se dice? Tribulaciones, pero separadas, que allá, que acá, que acá. Pero aquí está hablando del mundo entero, y eso, cuando habla del mundo entero, está hablando de la gran tribulación. Y aquí está diciendo a los que van a guardar. ¿A quiénes va a guardar? Mira, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, a la creación. Pero si nosotros le hemos obedecido, nos va a guardar. Y cuando venga el rapto de la iglesia, mis hermanos, no vamos a estar allá toda la vida, allá no vamos a vivir. Si piensan que vamos a vivir allá, no vamos a vivir en los cielos, allá no. Vamos a ir por un tiempo allá, nada más. Creemos que vamos a estar 7 años, pero cuando, mis hermanos, vengamos con nuestro Señor ya en su venida, cuando pisa tierra, y empieza el milenio, ahí es donde vamos a estar con el Señor, sí, en una parte del cielo, pero va a bajar a la tierra y vamos a estar en la nueva ¿qué? Jerusalén. Entonces, mis hermanos, sí nos va a guardar. Entonces, muchos dicen, no, porque hay millones de cristianos que les han enseñado que el rapto es falso, que no es cierto. Bueno, si nosotros nos estamos equivocando, ¿y por qué digo así? Porque ha habido hermanos pastores que han dicho, si nosotros nos estamos equivocando en el rapto y estamos mal, no perdemos nada. Pero ustedes, si no están creyendo en Él, sí van a perder porque no se van a ir. Pues es mejor creer. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros sí creemos en su venida y Señor, prepáranos, Padre, porque no queremos quedarnos aquí con el anticristo. Queremos ir. Entonces ya saben, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, para ser un adorador en espíritu y en verdad, es necesario que usted ejercite lo que dice en Proverbios 8:17, que lo saben de memoria. A ver. Sí, qué bonito, ¿verdad? Ahora, fíjense, vamos a leerlo. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Entonces aquí estamos viendo, mis hermanos, que nosotros acabamos de decir hace ratitito de 1 de Juan 4:20, ¿verdad? Entonces, que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Lo amamos. Entonces, si nosotros tenemos eso y ejercitamos a buscar a Dios temprano o sale madrugada, tú vas a estar en una presencia tremenda delante de Dios. Vas a entrar en un gozo con tu Señor, porque vas a estar allí de madrugada con Él. Y vas a entrar en un gozo hermoso con Dios. Y créanme que es bien hermoso. Cuando hay el toque en la madrugada donde no se oye nada de ruido, y depende de donde estés, se oigan grillos, o se oye el ruido de la noche. Qué hermoso es. Si alguien quiere poner en práctica lo que le voy a decir, háganlo, los que me están viendo aquí de la iglesia. Yo no lo he hecho muchas veces, pero sí lo he hecho. Te subes al techo en la madrugada. Llévate, si está haciendo frío, pues te llevas algo. Y si no está haciendo frío, pues toma para que entiendas algo. Allá arriba del techo de tu casa. Y desde el techo de tu casa, hazlo tú. Ama con Dios. Hubo un hombre muy grande espiritualmente llamado Pedro, el apóstol. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 10.
Que este hombre dice que mientras preparaban algo de comer, se subió a un techo y allá hablaba con Dios. ¿Se acuerdan? Desde el techo. Y tuvo una visión, ¿sí se acuerdan de esa visión? Así tuvo mi hermano. Mira, yo me acuerdo cuando una vez me subí y ya era de madrugada. Y resulta que no me subí yo solo. Resulta que había venido un amigo que era espiritual. Y se quedó wiri y se nos hizo como a la 1 de la mañana más o menos, así me acuerdo. Y nos subimos arriba. Y allá estuvimos. ¡Wow! ¡Qué presencia! ¡Qué bonito! ¡Cálale! ¡Cálale! Un día súbete arriba del techo. Yo sé que Dios está donde quiera y que no tienes que ir ni siquiera a la montaña ni al desierto. Dios donde quiera. Pero es bonito que tú digas, me voy a subir allá y estar orando. Ahí nadie me va a venir y me va a decir nada. Hoy vamos a tener un gusto allá arriba. Caso que entramos en una presencia hermosa. Así es que cuando tú buscas a Dios de madrugada, ¿qué es lo que dice ahí? A ver. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que saben de buscar. Cuando dicen me hallan, los que temprano me buscan, mire, quiero que vean, ay, qué bonito relato de mi Señor. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Está diciendo con un amor tremendo, con una ternura tremenda. Le encanta, al Señor le encanta que lo busquemos. Que paguemos algo de precio con él. Mire, escuche. Jesús pagó el precio por tu salvación. Tú tienes que pagar algo de precio por tu misión. Y se los acabé de decir en Hechos hace ratito, en Hechos 5:32. Tienes que pagar obedecer a Dios. Tienes que pagar adoración, adorar a Dios. Soy no decir pagar, vamos a decirlo responsabilidades o cumplimientos, una regla de oro que tenemos que hacer nosotros para tener asunción siempre. Porque créanme, es bien hermoso sentir al Espíritu Santo todo el tiempo. Es bien hermoso sentir las caricias del Espíritu Santo todos los días. Yo recuerdo que tuve un periodo de años que diario sentía la presencia, los 7 días de la semana sentía las caricias del Espíritu Santo. En veces, mis hermanos, yo recuerdo que una vez fui a visitar a mis hermanos a su casa. Y estábamos platicando bien a gusto, esto hace años. Y cuando íbamos a comer, ya me habían servido, viene el Espíritu Santo a mí y me dice, ven. Entonces yo sentí sus caricias bien hermosas, pero al mismo tiempo me habló. Entonces yo lo que hice, dije, me voy a retirar un momento, espérense. Yo busqué un lugar solo, me invité y empecé a adorar a Dios. Me gocé tanto como no se imagina. Entonces yo, mis hermanos, estaba, es una vergüenza decir lo que voy a decir, pero estaba acostumbrado a sentir diario su presencia. Sus caricias las tenía que sentir diario, porque el día que no las sentía, me ponía difícil. Y ahorita no estoy, como dice que da vergüenza decirlo, pero hay que decirlo, esto, la sinceridad le sirve a otro. Miren, ya no siento esas caricias como las sentía, porque ya no lo estoy buscando como lo buscaba, ya no lo estoy obedeciendo como lo obedecía. ¿Para qué no ser hipócrita? ¿Para qué no ser mentiroso? Pero quiero y mi deseo es hacerlo de nuevo, porque yo quiero sentir las caricias del Espíritu Santo diario sobre mí, diario, como yo lo tenía antes. Era tan hermoso, hermanos. Yo me acuerdo cuando iba de visita a una iglesia antes, aunque no, cuando era evangelista, pero aunque no me hubieran invitado a mí a predicar, pero nomás con que yo decía, ¿cómo me gustaría tener ese micrófono nomás para hacer una lectura? O con más para hacer una oración. Y en una ocasión me invitaron a una iglesia
un amigo que fue a predicar y él predicó. Yo lo miraba, estaba predicando y cuando acaba de predicar, empiezan a echar fuera los demonios de la gente que pasaba. Yo miraba que la gente regresaba con el demonio, no estaba pasando nada. Yo deseaba pasar el tiempo. Yo decía, un minuto que me dejara nomás en el micrófono, un minuto. Y tuve ese privilegio ese día, que sí, me lo dejaron. Y en otras iglesias también, que me llegaron así a dejar el micrófono un minuto. Y en ese minuto, mis hermanos, pasaban de cosas en la iglesia nomás en ese minuto. Cuando me daban el micrófono, yo sentía una unción tan fuerte. Hermanos, había liberación, sanación, había de todo pasa en ese momento. Y yo debo de tener vergüenza de decir eso, pero alguien está sirviendo eso. ¿Por qué debería de tener vergüenza? Porque ya no siento ese poder, porque yo, mis hermanos, ya no soy el mismo, porque yo ya no oro igual, yo ya no ayuno igual, ya no busco a Dios de madrugada igual, ya no lo obedezco igual. ¿Cómo el Espíritu Santo me va a usar si no estoy haciendo lo que Él quiere? Los predicadores tenemos que ser sinceros con los demás. No pararte aquí y si tú eres santa, que tú quítate la máscara, predicador. Quítatela. De todos modos, Dios te está viendo sin máscara, ni máscara. Dios te está viendo. Entonces nosotros, mis hermanos, si queremos tener esa unción, tenemos que vivir en santidad, tenemos que obedecer a Dios. Hay que esforzarnos. Yo de mi parte digo esto. Yo quiero esa unción que yo tenía. Dios ahí la tiene. Lo único que tengo que hacer yo es empezar a obedecer y orar y buscarlo como lo hacía antes. Y créanme que yo ya quiero hacerlo. Siento la presencia, claro que la siento, pero no es lo mismo, porque no es lo mismo. No es que haya niveles del Espíritu Santo, que haya un piso, segundo piso, tercer piso, no, mis hermanos, sino que el Espíritu Santo está ahí y tú eres el que te arrimas a Él. Tú te arrimas con la obediencia, con la adoración y lo sientes más fuerte, como cuando está una salsa ahí ardiendo y te arrimas, entre más te arrimas, sientes más calentito. ¿Sí me entienden? Dios es amor y es poderoso. Isaías 26:9, por último. El Galilberto lo dejo. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahí está. O sea que Isaías se regocijaba buscando a Dios, se regocijaba y se gozaba tanto que él ya tenía el deseo, mis hermanos, de estar en su presencia siempre y lo buscaba en madrugada. Y él decía donde dice, fíjense que dice, voy a leer para explicarles lo que les quiero explicar. Dice, con mi alma te deseo esta noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Estaba diciendo que mientras que él iba a madrugar para buscar a Dios. Pero luego donde dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moderadores del mundo aprenden justicia. En pocas palabras estaba diciendo, si yo, Señor, no te busco de madrugada, si yo no estoy diario contigo, mi Señor, ¿cómo le voy a hablar a la gente de tu justicia? Si yo mismo no estoy siendo justo, ¿cómo le voy a enseñar a la gente si yo mismo no estoy aprendiendo de ti? Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima.